Y esta es la primera parte, por supuesto, mis queridos hermanos. Siempre hemos dicho lo mismo. Es imposible conocer todo acerca de Dios, por la sencilla razón de que Él es magnífico, Dios es grande, Dios es infinito, y nosotros todo lo contrario. Nosotros somos pequeños, somos diminutos, somos gusanos, somos seres limitados, corruptos, caídos y finitos. Entonces, es imposible conocer todo acerca de Dios. Por eso la Escritura dice que nosotros sabemos todo. ¿En qué sentido? Todo lo necesario para ser salvos. Dios ha decidido revelarnos lo necesario para ser salvos. Así que Dios nos bendiga a todos nosotros. Vamos a comenzar colocando las bases. San Juan capítulo 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este texto, mis queridos hermanos, es muy importante y pero muy significativo y a la vez determinante. ¿Por qué? Porque si las personas desean alcanzar vida eterna, lo primero que tienen que hacer es comenzar conociendo a Dios. Es lo primero. ¿Qué significa esto? Que si no hay conocimiento de Dios, es imposible que sepamos qué es la vida eterna. Y muchas veces nos encontramos con esta lamentable realidad que llevamos mucho tiempo, muchos años, como creyentes, como cristianos, como evangélicos, y no sabemos quién es Dios. Lamentablemente. Y el inicio, la apertura de la vida eterna es saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, ahí cada uno de nosotros debemos ir examinándonos. Sé quién es Dios, conozco los atributos de Dios, conozco la naturaleza de este Dios, tengo una relación constante con Dios. Entonces, si la respuesta es no, si mi compañero de trabajo me pregunta, dame un resumen de quién es tu Dios, y quedo en blanco, yo te pregunto, entonces, llevas 10 años en la iglesia, ¿cómo sabes que eres salvo? Si no conoces a Dios. Y San Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer a Dios. Así que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, este es el único camino del pecador hacia la vida eterna. San Juan 14:6, que nos dice que Cristo es el camino, ¿a quién? Al Padre. Cristo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Doxa es la palabra griega. Padre, te glorifico. Doxa significa te tengo en gran estima. Te doy todo el honor, toda la honra, toda la gloria y toda la magnificencia. Pero después nos encontramos con la maravillosa bendición de que el Padre glorifica al Hijo. Padre, glorifica a tu Hijo, como lo has dicho. Entonces, por ende, debemos concluir que el camino del conocimiento de Dios es el inicio de la vida eterna. Queridos hermanos, el conocimiento de Dios, queridos jóvenes, ¿cuánto conocemos de Dios? Cuando venimos a la iglesia y se nos da el estudio bíblico, la exposición bíblica, y nos vamos a nuestros hogares, al día siguiente, ¿nos recordamos de qué se trató la palabra? Haga el ejercicio. Pregúntele a su novio después de 3 horas, amor, ¿y de qué se trató la palabra hoy? Se le va a olvidar. ¿Sabe por qué? Porque no estamos ejercitados en la palabra.
Hermanos queridos, el inicio de la vida eterna es el conocimiento de Dios. Y hoy estamos colocando una tremenda base en nuestra vida. Entonces yo les pregunto, para concientizar, ¿cuántos conocen a Dios y cuántos conocen sus Biblias? ¿Cuántos conocen de la palabra? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. ¿Qué significa la palabra Biblia? Ah, excelente. Dios les bendiga. La palabra Biblia significa biblioteca, porque en esta biblioteca yo tengo 66 libros, de Génesis a Apocalipsis. Entonces, mis queridos hermanos, en este verso que acabamos de leer, tenemos una sencilla explicación de cómo se alcanza la vida eterna, para que a usted, su compañero de trabajo, su compañero, compañera de universidad, del liceo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo alcanzar la vida eterna? Mira, ven, San Juan 17:3. Tienes que conocer a Dios. Y no solo tienes que conocer a Dios, tienes que conocer a su Hijo, Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Entonces, número 1, la vida eterna se alcanza conociendo al Creador, el único Dios verdadero. Para nuestros amigos politeístas, ¿quién sabe lo que significa la palabra politeísta? Politeísmo. Esta palabra viene del griego. Polis significa muchos. Teos, Dios. Politeísmo, tener muchos dioses. Allá afuera y en nuestras familias hay muchos politeístas. Entonces, para nuestros amigos politeístas, la vida eterna se alcanza conociendo al Creador, el único Dios verdadero. Y número 2, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Esteban, espérate un momento. ¿Me estás presentando a 2 personas? Ya vamos a resolver eso. Ya vamos a resolver eso. Entonces sabemos que nuestro Señor Jesucristo afirmó que Él era y es el Cristo, el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nuestra lengua castellana. Pero su nombre es Yeshua HaMashiach. Y para los griegos es Isus. Isus. Entonces, mis queridos hermanos, es muy importante que entendamos San Juan 17:3. Es muy enriquecedor, porque nos presenta las únicas 2 fuentes existentes de salvación. Las únicas 2 fuentes existentes de salvación. Y esto significa que fuera de estas 2 fuentes, mis queridos hermanos, nadie será salvo. Nadie logrará la salvación. Entonces, ¿cuáles son las únicas 2 fuentes de salvación? Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Esa imagen, no se asuste, es una mera ilustración. Es solo una ilustración. Pero es importante que entendamos esto. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo no son la misma persona. No son la misma persona. Son coiguales, coexistentes y coeternos. De hecho, eso significa exactamente la palabra Trinidad. Oye, ¿por qué ustedes creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Ustedes tienen 3 dioses. No, mis queridos hermanos, no tenemos 3 dioses. Eso es una burla, es referirse de manera despectiva a lo que nosotros enseñamos.
La palabra Trinidad define lo que acabo de decir. Un solo ser, una sola sustancia, conformada, compuesta por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno de ellos es coeterno, coexistente y coigual. Para que usted lo vea, eso significa la palabra co. Es un prefijo que significa junto a. Como este estudio no se trata sobre la doctrina de la Trinidad, no podemos seguir desarrollando este tema. Pero nosotros adoramos a un solo Dios. Es un solo ser, con ese grande. Es un solo ser, compuesto y conformado por tres personas. Yo sé que no lo va a entender al tiro. No lo va a entender al tiro. Para eso es necesario hacer un estudio sobre la triunidad de Dios. Es otro tema muy distinto. Pero para que vayamos entendiendo, la única fuente existente, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios es quien perfecciona la obra. Es muy importante. Queridos hermanos, respóndanse a sí mismos. ¿Conozco a Dios? ¿Sé quién es Dios? ¿Conozco la palabra de Dios? ¿Cuánto sé del Creador? ¿Cuánto sé de mi Salvador? ¿Cuánto conozco de mi sustituto? ¿Quién tomó mi lugar? ¿Qué significa la muerte de Cristo en el Calvario? ¿Qué significa la muerte expiatoria de Cristo? Si yo no he pecado contra Dios, supuestamente, ¿por qué yo soy reo de muerte? ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos nuestras Biblias? ¿Conocemos la salvación? Entonces, mis queridos hermanos, es muy importante que nos hagamos este planteo. Es muy importante porque nos daremos cuenta que nos falta mucho por ejercitarnos en este bendito libro que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, conocemos a Dios, conocemos su palabra, conocemos la Biblia, conocemos a Jesucristo, pues debo informarle que de esto depende su salvación. De esto depende su salvación. Del conocimiento de Dios. ¿Cómo es Dios? Todas las culturas existentes a través de toda la historia de la raza humana han concebido o han tenido alguna idea en su mente de cómo es Dios o cómo podría llegar a ser Dios. Todas las culturas existentes siempre han lidiado con esto. Y muchos han tratado de imaginarse a un Dios, y como nuestra mente es limitada, lo dijimos al inicio, como nuestra mente es corrupta, como nuestra mente está caída, nosotros hemos fabricado un Dios a nuestra imagen. Porque no conocemos a Dios. Entonces llegamos al templo a adorar a Dios. Y la pregunta es, ¿a qué Dios estamos adorando? Respuesta, a un Dios que yo mismo me he inventado por no tener conocimiento de Dios. Y en este estudio vamos a aprender las consecuencias de adorar un Dios que yo mismo me he fabricado. Alabado sea Dios. Entonces, lamentablemente, nos hemos fabricado un Dios y lo hemos adorado, creyendo que estamos adorando al Dios de la Biblia. Desgraciadamente, es una realidad. Todo ser humano pensante en algún momento de su vida se ha preguntado y se ha imaginado, ¿cómo será Dios? ¿Cómo será Dios? Y por no conocer la Biblia y por no tener respuestas a las interrogantes, algunos han asumido que Dios controla el clima, Dios controla el cielo, y por eso han hecho imágenes, y ustedes la han visto, de dioses tirando rayos por todos lados y por todas partes. Veamos algunos ejemplos.
Los japoneses, no se asuste con la imagen de los dioses, traté de buscar las menos feas. Los japoneses adoran a Raijin, el dios de los truenos y de los rayos. También adoran a Umikami, es la diosa del sol. La diosa del sol para los japoneses, lo que sería Ra para los egipcios. También adoran a Nomikoto, dios de la luna y hermano de Omikami. Los dioses japoneses. No estamos muy lejos de esa realidad. ¿Usted se dará cuenta? Se dará cuenta cuando desarrollemos la conclusión de este estudio. También tienen al dios del mar, Susanoo. Tienen a Inari, es la diosa del arroz. Y también tienen al dios de la pesca, Ebisu, y etcétera, etcétera, etcétera. Estos son algunos de los dioses de los japoneses. Y los griegos también tienen su panteón de dioses. ¿Y sabe cuántos son los más sobresalientes? En número son 12. Adoraban a Zeus, el más poderoso del Olimpo, de los dioses. Era el dios del cielo despejado, del rayo, del relámpago, del trueno y de la luz. ¿Ustedes saben por qué el apóstol Pablo reprendió a la muchacha con el espíritu de adivinación? Implícitamente aparece Zeus en la narrativa de los hechos. El apóstol Pablo está predicando el evangelio y hay una muchachita con una mesa, con una bola de cristal. Y dice la escritura que daba grandes ganancias a sus amos adivinando. No era de esas chantas que salen en los matinales. Era de verdad. Daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Entonces dice la escritura, Lucas, narrando el libro de los Hechos, porque les acompañó, dice la escritura que Lucas y Silas, cuando predicaban el evangelio, esta muchacha abandonaba su lugar de trabajo y los seguía todos los días. Y decía a viva voz, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Estos hombres anuncian el camino de salvación. Y dice Lucas, y esto lo hacía por muchos días. Y luego el Espíritu Santo, por medio de Lucas, nos dice, mas un día desagradó a Pablo. ¿Y por qué le desagradó si le estaba haciendo propaganda? ¿Sabe por qué? Porque el Dios Altísimo era Zeus. Entonces cada vez que esta bruja, como tenía buena reputación, decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, estos hombres anuncian el camino de salvación, la gente que escuchaba sabía de los milagros de Pablo, de los milagros de Silas, y decía, oh, gloria a Zeus, el Dios Altísimo. Entonces, eso era una sabiduría satánica. Entonces, Pablo, desagradado, se da vuelta y le dice al espíritu, no a la muchacha. Paréntesis, la lucha no es entre nosotros. Es contra lo que está operando dentro de nosotros. Entonces, Pablo le dice, en el nombre de Jesús, te mando que salgas de ella. Y en ese mismo momento quedó libre. Desde ese mismo momento la muchacha no adivinó nunca más. ¿Y sabe qué demonio tenía dentro? El texto griego dice que la muchacha tenía un espíritu de adivinación. La palabra griega es neuma, pitón, haciendo referencia a la serpiente pitón de los griegos que guardaba los delfos de Grecia.
Hermano, estos son verdaderos demonios, principados, personificados en ese tiempo, personificados. Entonces, los griegos tenían a Zeus, también adoraban a Poseidón. Para los griegos, Poseidón, ¿quién es? Es el dios del mar. Adoraban a Ares, el dios de la guerra, Afrodita, la diosa del amor, y también a Hera, la diosa de las mujeres. ¿A quién más tenían? A Deméter, diosa de la cosecha, Atena, diosa de la estrategia, Apolo, dios del sol, de la música y de la poesía, Artemisa, diosa de la caza. También tenían a Hefesto, el dios del fuego, Hermes, el mensajero, y Dionisio, el dios del vino, etcétera, etcétera, etcétera. Les he presentado algunos de los dioses del panteón griego. Pero hermano Esteban, nosotros, ¿qué tenemos que ver con los dioses paganos? Hermanos, Israel cayó en lo mismo. Israel fabricó su propio Dios y lo adoró. ¿Y qué pensará usted? ¿Los jóvenes de hoy en día? ¿Los cristianos de hoy en día? Esto lo digo en términos generales. ¿Estarán adorando al Dios de la Biblia o estarán adorando a un Dios que ellos mismos se han inventado? No, es que mi Dios no es así. ¿Cuántos han escuchado esas expresiones? Es que ese Dios que tú predicas no es así. Entonces nos damos cuenta que muchos cristianos evangélicos están adorando a un Dios que ellos mismos se han fabricado. En Babilonia adoraban a Marduk, el Dios soberano de la humanidad. En Mesopotamia adoraban a Hadar, el Dios del trueno. Los hititas o los eteos adoraban a Techub. En la India adoran a Indra. Los nórdicos, para los marvelitas, adoraban a Thor. Y así, mis queridos hermanos, sucesivamente. La lista es muy, pero muy larga. ¿Y cómo será Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces sabemos que pueblos y lenguas, tribus y naciones adorando a sus dioses. ¿Por qué? Porque saben que existe un Dios. Y por no saber cómo es este Dios, están adorando a un Dios que ellos mismos se han inventado, que ellos mismos se han fabricado. ¿Y qué piensa usted, mi querido hermano? Reflexione, concientice. ¿Me creería si le digo que los cristianos del siglo XXI, en su mayoría, no todos, por supuesto, están adorando a un Dios que ellos mismos se han inventado? Aunque usted no lo crea, esto que yo le acabo de presentar de todos estos dioses, llegó al pueblo de Dios y hoy en el siglo XXI está dentro de las iglesias. Y se los voy a mostrar con la Biblia. Éxodo, capítulo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Por qué? Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, lamentablemente, aquí podemos ver que Israel no podía pasar mucho tiempo sin un liderazgo espiritual. Y muchos creyentes son así. No avanzan si no hay alguien ahí sin un liderazgo espiritual. No avanzan.
Israel comenzó a experimentar eso. Entonces, si comprendemos bien la lectura, nos damos cuenta que Moisés se tardó solamente un poco y el pueblo entero se desenfrenó. Automáticamente el pueblo se desenfrenó, hermano. Esto es terrible. Le dijeron a Aarón, levántate, ocúpate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ponte de pie, fabrícanos dioses, que nos acompañen, que nos direccionen. Eso dice el original hebreo. Ponte de pie, fabrícanos dioses que nos acompañen y que nos direccionen. Entonces aquí, en este lugar, y en este mismo momento, y en este texto, podemos ver que Aarón fue un pésimo, horrendo líder espiritual. Lamentablemente. Aarón fue un pésimo líder espiritual. Y ojo con esto, no piensen en los obispos, en los pastores, en los diáconos o en los oficiales, o como ustedes les digan, en los presbíteros, etcétera, etcétera. No. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros, los casados en este caso, somos líderes de nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros hogares. Entonces, Aarón fue un pésimo líder espiritual. Y nosotros no nos vayamos solamente a la jerarquía de las iglesias, porque nosotros también, Dios nos ha honrado con liderazgo. Líderes de nuestras familias, en nuestros hogares. Dios en cada uno de nosotros ha depositado un grado de responsabilidad. En cada uno de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, Aarón fue esa clase de líder que cede ante la presión. Entonces yo aquí les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos, ¿de cuáles somos nosotros? ¿De los que ceden ante la presión o nosotros somos la presión? ¿Sabe lo que significa ser presión para nuestros compañeros de universidad y de liceo y de trabajo? Ser presión significa ser violento. No violencia física del mundo, violento espiritual. Arrepentidos y convertidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. Ese texto en el original griego dice que el reino de los cielos viene avanzando contra viento y contra marea. Y solamente los energéticos logran apoderarse de él. Hermano querido y hermana querida, si eres un joven pasivo, pasiva, tranquilo, quieto, relajado con Dios, con tu activismo en la iglesia, si eres esa clase de joven, estás muy lejos de ser un violento para el reino del Señor. Debemos ser energéticos, energéticas. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Oras igual. Y te quedas dormido orando. Ese es un violento, y solamente el violento y la violenta logra apoderarse del reino de Dios. Ese es el mensaje inicial de los evangelios. El reino de los cielos se viene metiendo contra viento y contra marea, y los pasivos se van a apoderar de él. Jamás, imposible. Solamente los energéticos, los que se esfuerzan, los que corren, los que sudan por la obra, los que sudan por la palabra, los que dedican tiempo a Dios. A lo mejor estamos cuántas horas, 3 horas, por decir un ejemplo, 3 horas en la consola, ¿cuántas horas en la Biblia? No hablemos de horas, hermano Esteban, hablemos de minutos. ¿Cuántos minutos en la Biblia?
Hermano, les digo algo. Si quieres que Dios te use, tienes que conocer la palabra de Dios. Si quieres que Dios te use, querido hermano joven y jovencita, si quieres que Dios te use para su gloria y que Dios te engrandezca y te levante y te use como edificación para su pueblo, para su novia, tienes que conocer su palabra. Pero si usted es un tranquilo, relajado, relajada con el Señor, yo soy así, tranquilito y tranquilita, mi Dios no te va a usar. ¿Sabe por qué? Porque se trata de su novia. Se trata de la iglesia. Se trata de la novia del Cordero. Entonces, muy importante, mis queridos hermanos jóvenes, que se activen, que se motiven, que trabajen, que suden la Biblia, suden los versículos. Que Dios y su Espíritu Santo nos vean. Que en verdad, nos interesa, por hermano. ¿Sabe por qué? Jóvenes, porque Dios honra a los que le honran. Si usted quiere que Dios le honre, comience a honrar a Dios. Así que, mis queridos hermanos, seamos energéticos y seamos justos con Dios. Esa energía que damos al fútbol, a las redes sociales. Hermanos, seamos justos con Dios. Por último, dediquemos la misma energía a Dios, para no decirle, dedique más a Dios. No, la misma. Dedique la misma. Y se dará cuenta que los resultados serán diferentes en su vida cristiana. Entonces, seamos justos con Dios. Por eso les pregunto, ¿somos de los que ceden ante la presión o nosotros somos la presión? Entonces, mis queridos hermanos, concienticemos. Los líderes espirituales tampoco pueden ceder como cedió aquí Aarón ante los súbditos. ¿Se dieron cuenta en el texto? Levántate, hombre, ocúpate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces nosotros debemos saber que es la palabra de Dios la que debe ser honrada por encima de la opinión de los súbditos. Aunque sean todos, aunque todos estén en contra, pero la palabra de Dios es la que debe ser honrada, hermanos. Como dice Hechos 5:29, y ahí usted entenderá las palabras de Pedro junto a los apóstoles, que dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que Pedro está diciendo que era su obligación someterse a Dios. Veamos qué hizo Aarón. Y Aarón les dijo, después que el pueblo le llamó la atención, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Esto, mis queridos hermanos, es muy, pero muy lamentable. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia nos está presentando un escenario terrible. Aarón le dio al pueblo lo que el pueblo quería, por encima de lo que el pueblo necesitaba. Entonces, la gran pregunta para ustedes, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que quiere recibir? ¿Lo que necesita usted o lo que en realidad Dios le quiere otorgar? Aarón aquí le dio al pueblo lo que el pueblo quería, por encima de lo que el pueblo necesitaba. Ojo con la presión ahí. Y el verso 4, y él los tomó de las manos de ellos
y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición, hizo una estatua. Era una estatua de oro con forma de becerro. Y pregúntese, ¿de dónde salió todo ese oro? Entonces dijeron, Israel. ¿Quiénes dijeron? Aarón y los artesanos. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, Israel venía saliendo de Egipto. Así que por lo tanto, traían sus mentes llenas, impregnadas de deidades o dioses egipcios, paganos. Ahora, ¿por qué fabricaron un becerro? Porque estaban familiarizados con los becerros. Y usted se dará cuenta que hay estrategia satánica en esto. Los egipcios tenían dioses toros y becerros. Para los egipcios un becerro era símbolo de fuerza y fertilidad. El nombre del dios becerro de los egipcios era Apis. Y es muy interesante. ¿Quiere saber por qué? Porque este dios funcionaba como intermediario entre los humanos y los dioses más poderosos de Egipto. ¿Usted cree que esto es una casualidad? ¿Le suena la palabra intermediario? Vale decir mediador. Mediador. Un intermediario es un mediador, es alguien que conecta, es alguien que intercede. Entonces, podemos ver que en el mundo satánico, en el mundo de Satanás, se nos proporcionan y se nos ofrecen muchos mediadores. Mire lo que dice el adoctrinador de la iglesia. Primera epístola dirigida a Timoteo, un pastor joven, capítulo 2, verso 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, la palabra Dios quiere, Theos celo, significa que Dios desea y Dios anhela. ¿Qué cosa? Que todos los hombres, antropos, esa palabra en el griego significa raza humana. Dios desea que todos los antropos, todos los que tienen cara humana, vengan al conocimiento de la verdad. Erjomai epignosis. ¿Qué significa esto? Que vengan al conocimiento preciso de la verdad. Eso es lo que está diciendo Pablo, que vengan al conocimiento preciso de la verdad. Hay una verdad que siempre es expuesta, que siempre es enseñada, pero hay una verdad precisa de lo que se está exponiendo y de lo que se está enseñando. Y es ahí donde debemos estar ejercitados en las Escrituras para conocer la doctrina de Dios. Entonces, Dios desea que vengan al conocimiento preciso de la verdad. ¿Y por qué deben venir al conocimiento preciso de la verdad? Porque están bajo el maligno, están bajo el engaño y están bajo sus falsos mediadores. Mediadores. Y por eso el verso 5 concluye diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Como comenzamos leyendo. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿A quién has enviado? Entonces esas fueron las palabras del maestro. Aquí el adoctrinador de las iglesias cristianas está exhortando lo mismo que dijo el maestro. Porque hay un solo Dios, un solo Salvador, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
La palabra mediador que aparece ahí en sus Biblias es la palabra griega mesites y significa, queridos hermanos, un reconciliador. ¿Se da cuenta que necesitamos el conocimiento de Cristo? Necesitamos saber quién es Cristo. Si Él es el único que nos reconcilia con el Padre. Esteban, ¿y por qué tienen que reconciliarme con el Padre si yo ni sé quién es Dios? ¿Sabe por qué? En breves palabras. Porque todos nosotros en Adán pecamos. Y por el pecado entró la muerte. Todos nosotros hemos heredado el pecado de Adán. Y somos reos de muerte. La ley de Dios, la ley del santo, establece que el culpable debe morir. ¿Y sabe quién lo estableció? El dueño de las almas. Ezequiel, todas las almas son mías. El alma del Padre y el alma del Hijo. Pero el alma que peca, esa morirá. Somos reos de muerte, por hermano. Pero cuando este Dios único y verdadero nos entrega a su Hijo Jesucristo, nosotros al depositar nuestro bien espiritual en Él toma nuestro lugar. Por eso Dios lo despedazó en la cruz, en nuestro lugar. Y es ahí cuando Él, el rico, Cristo el rico, se hizo pobre. Y su riqueza Él la toma y la imputa a mi cuenta. Y eso significa que Él, siendo rico, se hizo pobre. No significa que te va a enriquecer, hermano. Ojo con esas doctrinas. Él, siendo rico, teniendo una vida digna, se hizo pobre. Tomó mi vida vacía, deplorable y miserable. Y Él se empobreció tomando mi vida, hermano. Y nos ha enriquecido. Entonces, cuando Dios el Padre ve a Esteban Fuente Alba, ya no ve a ese gusano de agua sucia, miserable, pecador, ciego y desnudo. Ve a su Hijo en mí. Yo, al confiar en su bendito Hijo, el bendito Hijo, con su manto de justificación, me envuelve. Y eso significa que nosotros ahora somos justos. Viene de la palabra dikaisun, significa que somos justificados en Él, por Él y para Él, por hermano. Entonces, si usted como joven, usted como jovencita no está viviendo para Él, concientice. Y regresamos a nuestro texto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y escuche esto llamó mucho mi atención, hermano. Por eso se los voy a compartir. Y viendo esto, Aarón, ¿qué vio? El becerro que los artesanos fabricaron. Dice que edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Se da cuenta? Mire, yo no sé si se dan cuenta. Hicieron un becerro y ahora están predicando a viva voz. Mañana será fiesta para el Señor. Y están adorando un becerro. Hermanos, ahora vamos a bajar 3 peldaños más. Eso es lo que le quiero decir. Nosotros muchas veces estamos aquí, en este lugar, levantando las manos, cantando alabanzas, diciendo aleluya, gloria a Dios, y muchas veces Dios nos ve desde el cielo, y lo que tenemos enfrente es un becerro de oro. Vale decir, un Dios que yo mismo me he fabricado. ¿Y sabe por qué nosotros fabricamos dioses? Porque no sabemos quién es Dios.
Entonces, si no sabemos quién es Dios, yo le pregunto a los jovencitos, si no sabes quién es Dios, ¿a quién estás adorando? ¿A quién vienes a adorar a la iglesia si no sabes quién es Dios? Que Dios bendiga a la iglesia. Si no sabemos quién es Dios, hermanos queridos, ¿a quién estamos adorando? Pero si llevo 10 años en la iglesia, llevo 5, 10, 15, etcétera, etcétera, y no sabemos quién es Dios, no conocemos nuestras Biblias, no conocemos la palabra, ¿a quién estamos adorando? A Dios, por hermano Esteban, pero es que no sabes quién es Dios. ¿A quién estamos adorando? Entonces, mire, me llama mucho la atención, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y predicó a todos y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo, ¿a qué? A comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Aarón fabricó un becerro. Aarón preparó un altar delante del becerro. Y Aarón proclama estas palabras: Klag Mahar. Klag Mahar. ¿Sabe lo que significa? Desde aquí en adelante, este será un festival de sacrificios para Yahweh, o para Yahvé, o para Jehová, como dice el Strong. Pero Aarón dijo: desde aquí en adelante, todos estos sacrificios serán un festival para nuestro Dios. ¿No se dio cuenta que tenía un becerro, hermano? Alabado sea Dios. Entonces, una de las tácticas de Satanás no es suprimir, no es eliminar, tampoco es borrar a Dios. Satanás no quiere suprimir, no quiere borrar ni eliminar a Dios. No quiere, ¿sabe por qué? Porque no puede. Sabemos eso. No puede. Entonces, Satanás, ¿sabe lo que hace? Simplemente se aprovecha de la ignorancia del pueblo. Se aprovecha de la ignorancia de los incautos para introducir sus dioses. Y esto me lleva a recordar el antiguo pacto. Mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue reducido a un silencio absoluto porque le faltó conocimiento. A veces vamos a escuchar a creyentes decir: hermano Esteban, ¿y de qué sirve el conocimiento? Hay dos clases de conocimiento. Existe un conocimiento que es verdadero y existe un conocimiento de Dios que es falso. ¿Sabe cuál es el conocimiento verdadero de Dios? ¿Quieren saber? El conocimiento verdadero de Dios te lleva a un mejor servicio, a una mejor adoración y a una mayor entrega, a una mayor humildad en la obra de Dios. ¿Sabes cuál es el conocimiento falso? Conocimiento nada más. Nunca te vemos en la iglesia, nunca te vemos animando a los hermanos, nunca te vemos motivando la oración. Hermano, busca al Señor en oración, sacrifícate, entrégate. Pero sin embargo estoy lleno de conocimiento, pero nunca motivo al pueblo a buscar a Dios. Al contrario, uso mi conocimiento para criticar la obra de Dios. Y esto lo digo para todos aquellos que dicen: ¿y de qué te sirve tanto conocimiento? El verdadero conocimiento te lleva a un mejor servicio. A un mejor servicio. Entonces, mis queridos hermanos, una de las tácticas de Satanás no es suprimir, no es eliminar, ni tampoco es borrar a Dios.
Él se aprovecha de la ignorancia de los incautos para introducir sus dioses. Lo mismo ocurrió con el rey Acab. ¿Cómo se llamaba la esposa del rey Acab? Jezabel. Esta mujer, escúchelo bien, era pagana de Ciro y tenía un sinnúmero de dioses. ¿Y sabe lo que hizo con el poder? Al casarse con el rey de Israel, mandó a matar gran número de los profetas de Dios, a tal extremo que ese que hizo descender fuego del cielo, le tuvo miedo, hermano, se fue a esconder. Imagínese, decapitó a 450 profetas de Baal, a 400 profetas de Acera, y después esta mujer lo manda a amenazar y se pierde. Así de tremenda era esta mujer, Jezabel. Entonces esta mujer mató un gran número de profetas de Dios y no mandó a cerrar el templo. Ella introdujo sus dioses dentro del templo. Y todo el pueblo le iba a adorar. Entonces Satanás no pretende eliminar a Dios. Él solamente se aprovecha de la ignorancia e introduce sus dioses. Necesitamos el conocimiento de Dios. Hermanos, si no conocemos a Dios, y esta pregunta es un lema nada más, si no sabemos quién es Dios, si no conocemos nuestras Biblias, si no sabemos quién es Cristo, ¿a quién estás adorando? Entonces, honestamente, yo me imagino que este ídolo, este becerro, tiene que haber quedado horrendo, hermanos. Horrendo. ¿Por qué? Imagínense la escena. Todo el oro amontonado, echado a una fábrica para derretir el metal, y luego ahí adelante usted tiene una deformidad de oro, y los líderes de Israel junto a Aarón y los expertos en arte comienzan con cincel a darle forma. Y salió este becerro, como se lo dijo a Moisés después. No sé, tiramos el oro, salió este becerro. ¿Eso le dijo Aarón a Moisés? Salió así, espontáneo. La escena fue más o menos así, mis queridos hermanos. Esa fue más o menos la escena, pero ese es un becerro deforme. O sea, es un becerro perfecto ese. Ahora usted se dará cuenta que hay gente que no lo está disfrutando. Mire, hay gente que no lo está disfrutando, hay gente que sí lo está disfrutando. Ahí ocurrió la primera división en el campamento de Israel. Esa fue la primera división. ¿Y sabe por qué vino la división? Por causa de esto. Por causa de quién es Dios. Aunque ustedes no lo crean, hubo gente en el campamento que no estaban de acuerdo con Aarón, con lo que estaba haciendo. Entonces mediten la imagen. Israel hizo un festival igual que los paganos. ¿De dónde y de quién lo aprendieron? De los egipcios. Estuvieron muchos años allá, ¿cierto? Adoraron al becerro, comieron, bebieron y se divirtieron. La palabra hebrea para regocijarse significa, hermanos, que se divirtieron inmoralmente, igual que los paganos. Hubo promiscuidad, libertinaje sexual y vulgaridades. ¿Por qué cree usted que hubo tan grande mortandad? ¿Porque simplemente hicieron un becerro? ¿Porque simplemente lo adoraron? No, hermano. Se hicieron cosas atroces en ese festival.
Observe lo que pasa cuando no sabemos quién es Dios. Caín tenía el altar correcto, pero ¿qué tenía? El sacrificio incorrecto. Israel tenía los sacrificios correctos, tenía los animales, pero tenía el altar incorrecto. Y ninguno de los dos sacrificios fue aceptado por el Creador, ni el de Caín, ni el de Israel en esa escena. Ninguno de los dos sacrificios fue aceptado. ¿Por qué? Porque los dos fueron ideados por el hombre. Dios nos ha dicho cómo debemos acercarnos a Él. Dios nos ha dicho cómo debemos adorarle, hermanos. Reflexionemos. Número 1. Dios libertó a Israel de la esclavitud de Egipto con mano poderosa y les dio la gracia para que al salir de Egipto sus vecinos le dieran a Israel todo el oro que poseían. Dios lo hizo. Todos los años que Israel trabajó duramente como esclavos, se discute si son 400, 430, y hay otras cosas ahí que nosotros no las vamos a abordar. Pero todos los años, hermanos, que Israel trabajó duramente como esclavos, Dios se encargó de cobrarlos. ¿Sabe por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Israel fue esclavo, los trataron duramente, enriquecieron a Egipto con su trabajo. Dios se encargó de cobrar por ellos. Confíen en el Señor, hermanos. Si alguna vez le estafan, si alguna vez alguien no le quiere pagar, si alguna vez alguien juega con su dinero, confía en el Señor. Él es justo. Israel salió de Egipto económicamente prosperado. Ni con plata ni con bronce. Salieron con oro. Y ahora, mis queridos hermanos, les presento la mala noticia. Israel, con toda esa prosperidad, con todo el oro que el Señor les dio, ¿sabe lo que hicieron? Fabricaron su Dios y lo adoraron. Así están muchos cristianos del siglo XXI. Escúchelo bien. La prosperidad los ha enfermado. Y con la prosperidad que Dios les ha dado, se han hecho un Dios y lo han adorado. Entonces, mis queridos hermanos, en esta escena vemos el principio bíblico establecido. Cuando la bendición se torna en maldición. Israel tomó todo ese oro, lo fundió y fabricó su ídolo. Moisés desciende del monte junto a Josué, observa de lejos y escucha las danzas, escucha los griteríos, y Moisés comenzó a arder en ira. Todavía ni los veía, hermanos, ya venía ardiendo en ira. Imagínense la conexión con Dios que tenía. Y luego Moisés se enfrenta a su hermano Aarón y le dice, ¿por qué permitiste este grande pecado? ¿Por qué? Y la respuesta de Aarón es sorprendente. El pueblo me obligó. Eso le dijo. El pueblo me obligó. El pueblo tiene la culpa. Y lamentablemente, Aarón, mis queridos hermanos, lo dijimos, representa a ese líder, representa a ese joven, representa a esa jovencita
cristiano que se deja influenciar negativamente. Adán se dejó influenciar por Eva. ¿Qué pasó? La raza humana entera cayó. Acab se dejó influenciar por Jezabel y mataron a muchos inocentes y a muchos profetas de Dios. Sansón se dejó influenciar por Dalila y deshonró a Dios, a sus padres, a su familia y su religión hebrea. Y el pueblo siguió oprimido. Roboam, el hijo de Salomón, se dejó influenciar por sus amiguis. ¿Conocen la historia de Roboam? Murió Salomón, quedó su hijo. Entonces viene el pueblo y le dice a Roboam, oye, ¿sabes qué? Se lo voy a parafrasear. ¿Sabes qué? Tu padre tenía sabiduría de Dios, sí, estamos de acuerdo, pero nos puso mucha carga. Nos aplastó. Entonces nosotros te serviremos, las tribus de Israel, te serviremos si tú nos quitas un poco de carga. ¿Sabe lo que les dijo Roboam, un joven? Miren, ¿saben qué? Vuelvan a sus hogares, yo tomaré consejo, luego los convoco y les daré la respuesta. Roboam llamó a los ancianos del pueblo, a los sabios, a los hombres espirituales, y le aconsejaron, le dijeron, ¿sabes qué? El pueblo tiene razón. Tu padre puso mucha carga sobre el pueblo. Quítale un poco la carga. ¿Y sabes qué? Tendrás un pueblo agradecido que te va a servir. Escuchó el consejo, pero después en la noche, estando en su palacio, ¿sabes qué? Llama a mis amigos, llama a los jóvenes. Y llamó a sus amigos, a los jóvenes, a los inmaduros, a los nepios. ¿Saben qué, chiquillo? El pueblo me dijo que me va a servir, pero si yo les quito la carga y todo, y aquí y allá. Yo me lo imagino, honestamente, tengo licencia para esto, yo creo, porque podemos especular. Yo me lo imagino que compartiendo alguna copa de vino con los reyes, los príncipes de Israel en el palacio o en el patio del palacio. ¿Sabéis qué? No, si tu papá les dio carga de escorpiones, tú dales con la saeta del escorpión. Ese fue el consejo de los jóvenes. Amén. Tú ponele más presión a ellos. El pueblo no te tiene que decir lo que tú tienes que hacer. Y dice la Escritura, y le agradó el consejo de los jóvenes. Miren lo que le quiero decir. Fue en este momento en la Biblia cuando Israel se dividió en dos. Las tribus del norte y las tribus del sur. Al sur estaba Judá y Benjamín, siendo gobernados por la línea de Judá, del rey David. Y en las tribus del norte estaban las 10 restantes, que era Israel, y su capital era Samaria. Entonces, cuando este joven escuchó ese consejo, el pueblo de Dios se dividió en dos. Debemos tener cuidado a quien escuchamos. Hermanos, debemos tener cuidado cuando escuchamos el consejo de los inmaduros, de los carnales, de esos que nosotros sabemos, no, este es un árbol, este tiene pura hoja, este no tiene fruto, no puedo tomar en serio su consejo. Debemos tener cuidado, ¿sabe por qué? Porque van a tener y van a traer terribles consecuencias. Israel se dividió en dos. Y allá en el reino del norte, donde estaban las 10 tribus, lo estaba esperando otro que les fabricó 2 becerros más. A ese nivel, hermano. Entonces, ¿por quién nosotros nos dejamos influenciar? Déjese influenciar por la palabra de Dios. Déjese influenciar por la Biblia. Su pregunta siempre tiene que ser, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué me aconseja el Espíritu Santo de Dios?
Y por supuesto también acérquese a sus pastores y a varones, mujeres de testimonio en la congregación. No va a ir al más desordenado a pedirle un consejo, por hermano. Es que a veces la hacemos. Po. Es que ¿sabe por qué vamos a esa persona desordenada en la iglesia? Porque sabemos que nos va a decir lo que queremos. Pero cuando vamos a nuestros líderes espirituales, nos van a decir lo que dice la palabra. Y ese es el mejor consejo, hermanos. Moisés, enojado, destroza las tablas de la ley para mostrar ante todos la gravedad de su pecado, destroza el becerro, lo vuelve a fundir y cuando lo convierte en líquido, ¿quién sabe lo que hizo Moisés? Lo echó en copas y se lo dio a beber a todo el pueblo. Moisés, hermano, estaba enojado. Y después de todo esto, escuche, ya estamos en la recta final. Y después de todo esto, hace un llamado radical. Moisés, ¿recuerdan lo que significa la palabra radical? ¿Qué significaba cuando lo vimos el otro día? Radical viene de radicalis, del latín, que significa raíz. Pero su definición es cambio total, cambio absoluto, cambio de raíz. Cuando decimos que somos cristianos radicales, hermano, eso se nota de lejos. Eres un joven, eres una jovencita que tiene cambios de raíz. Eso significa radical. Entonces, después de tomar el becerro, destrozarlo, meterlo al fuego nuevamente, fundirlo, convertirlo en líquido, lo tomó en vasos y se lo dio a beber a todo el pueblo que estaba celebrando. Se lo dio a beber. Entonces, Aarón pregonó diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Y estaban adorando un becerro. Y ahora es Moisés quien pregona ante todos. Ahora es Moisés. Y Moisés dice, ¿quién está de parte del Señor? ¿Quién está del lado del Señor? El original hebreo dice, ¿quién está con Jehová? Júntese conmigo. Eso es lo que dice Moisés. ¿Quién está con Jehová? Júntese conmigo. Y dice la Biblia que se juntaron solamente los levitas. De 12 tribus, hermano. Solamente los levitas se juntaron con Moisés. Eso usted lo encuentra en Éxodo 32, 26. Entonces, solo los levitas se ganaron a su lado. Nosotros vamos por el Señor, dijeron los levitas. Moisés y Aarón eran levitas. Y en ese día, mis queridos hermanos, si ustedes se preguntan, ¿y por qué los levitas son los que pueden ministrar el templo? ¿Y por qué los levitas solamente tienen que ofrecer el sacrificio? Y etcétera, etcétera. Porque ese día los levitas se ganaron el sacerdocio. ¿Se da cuenta que Dios honra a los que le honran? En ese día los levitas dijeron, nosotros estamos por el Señor. Y en ese día los levitas se ganaron el sacerdocio. Hermanos, Dios recompensa la lealtad del creyente. Alabado sea Dios. Entonces, mire también, esto también llamó mi atención. Aquí podemos ver que las maldiciones, por favor, no estoy hablando de maldiciones generacionales, no es lo que quiero decir. Pero aquí podemos ver que las maldiciones son quebrantadas cuando se toman decisiones radicales. ¿Sabe por qué? Porque Génesis capítulo 49 dice que las armas de Leví son armas de iniquidad.
Dios maldijo el furor y la ira de Leví y declaró apartarlos y esparcirlos. Y ahora en esta cena son los levitas quienes ministrarían para el Señor. ¿Se da cuenta? Las decisiones radicales, mis queridos hermanos, quebrantan maldiciones. Tenemos un Dios perdonador, bondadoso, misericordioso. Hermanos, ¿de qué color es su pecado? Es que a mí difícilmente el Señor perdona mi pecado. Hermano Esteban, siempre he caminado con este sentimiento de culpabilidad. Ese sentimiento de culpabilidad en la casa de Dios no proviene del Espíritu Santo, proviene de Satanás. ¿Sabe por qué? No estoy hablando de la culpabilidad que nos hace sentir el Espíritu Santo. Hablo de ese sentimiento cuando llevamos 10 años en la iglesia y todavía nos sentimos culpables por pecados del pasado. De ese pecado estoy hablando. Lo que quiero decir es que Dios es un Dios perdonador. Hermanos, la Biblia dice, venid luego, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esa palabra en el original hebreo significa, ven rápido y dialoguemos sobre tu pecado. Dialoguemos sobre tu pecado, coloquémoslo sobre la mesa. Venid luego y estemos a cuenta. Vamos a discutir el porqué de tu pecado. Y luego el Señor le da una promesa, si usted es honesto con Dios. Y si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si tu pecado es rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Hermano, ¿de qué color es tu pecado? ¿Rojo intenso? El rojo de Cristo y su sangre es mucho más intenso. Así que declare su pecado al Señor. Entonces, ahí los levitas ganaron el sacerdocio. ¿No ve que después usted los ve ministrando y los levitas, y si otro tomaba el arca, si otro ofrecía el sacrificio, moría automáticamente? Porque los levitas, cuando Moisés dijo, ¿quién está por el Señor?, los levitas fueron los únicos que levantaron la mano. Y después de este terrible pecado, Moisés le dice a los levitas, esta es la orden del Señor. Saquen su espada, colóquenla sobre el muslo, vayan de extremo a extremo y maten a todos. Vecinos, amigos y hermanos. Los levitas obedecieron al Señor y ese día murieron 3,000 personas por estar adorando un becerro. Pero ojo, ellos pensaban que estaban adorando a Jehová. ¿Mañana será fiesta para Jehová? Entonces, queridos hermanos, adorar un falso Dios, adorar un Dios deforme, un Dios fabricado, un Dios inventado por mí, trae terribles consecuencias, trae muerte, trae mortandad. Y tal vez usted se preguntará, ¿y por qué el Señor fue tan severo? ¿Por qué el Señor fue tan grave con esta desobediencia de Israel? Y la respuesta es porque todos los que fueron asesinados eran escarnecedores. Todos los asesinados eran los burladores del llamado de Moisés. Eran aquellos que iban de mal en peor en su camino. ¿Dios conocía el corazón de todos o no? Dios los mandó a matar. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que ellos estaban determinados a seguir adorando al becerro. Por eso Dios los mandó a eliminar. ¿Cuántos murieron por estar adorando un Dios falso?
3.000. Éxodo 32, 28. Dice eso. Y esa cifra, hermano, nos llama su atención. 3.000. En la entrega de la ley, recuerda que Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, cuando el pueblo cometió esa terrible tragedia. En la entrega de la ley, 3.000 hombres perdieron su vida y sus almas. Pero en el día de Pentecostés, el comienzo de la gracia, 3.000 hombres fueron salvados. Gloria a Dios. Toda la Biblia converge. Toda la Biblia, hermano, de Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia converge. Ahora ustedes que están estudiando sus Biblias, yo no puedo tomar un texto y poder justificar mi doctrina o lo que yo creo. Yo tengo que tomar textos de allá, textos de allá, de allá, de allá, de allá, y armar mi doctrina. Toda la Biblia converge, toda la Biblia me va a llevar al mismo punto. Cuando se entregó la ley murieron 3.000. En el inicio de la gracia se salvaron 3.000. Era la aprobación de Dios. Era la aprobación de Dios. El Dios verdadero trae vida a las multitudes. Primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 28. Y habiendo tenido consejo, por supuesto que no era el consejo de Dios, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hermanos, todo lo que Dios hizo por Israel, se lo estaban atribuyendo, se lo estaban adjudicando a unos becerros. A unos becerros. ¿Y cuál es el terrible problema con esto? El problema es que muchos creyentes han levantado un altar en sus vidas y en sus hogares y han estado adorando un Dios deforme, un Dios emocional. ¿Sabe por qué digo un Dios emocional? Porque si hoy día estoy bien, hoy día voy a la iglesia. Si hoy día estoy bien, hoy día oro al Señor. Si hoy día estoy bien, hoy día abro la Biblia. Si hoy día estoy mal, no voy a la iglesia. Estás adorando un Dios emocional que tú mismo te has inventado. Muchos están adorando un Dios dominical. ¿Por qué? Porque se acuerdan de Dios solamente el día domingo. De lunes a sábado se nos olvida que existe la oración. Se nos olvida que existe algo que se llama Biblia y que debemos leerla y estudiarla porque es el alimento para el alma. Se nos olvida escribirle y llamar a nuestros hermanos débiles que se han perdido de la congregación. De lunes a sábado se nos olvida vivir para Dios, se nos olvida compartir el Evangelio. Pero llega el domingo, hey, yo soy cristiano. Llega el domingo y vienes al templo. ¿Sabe por qué? Porque estás adorando un Dios que tú mismo te has inventado. Es un Dios dominical, hermano. Entonces, mis queridos hermanos, tristemente, muchos evangélicos, muchos jóvenes, adolescentes, adoran un Dios que ellos mismos se han inventado. De lunes a sábado se nos olvida que somos cristianos. Los creyentes de hoy han mezclado todo lo que tienen, todo lo que poseen. Toman la casa, la meten ahí. Toman el auto, lo meten ahí. Toman el dinero, lo meten ahí. Toman la salud, lo meten ahí. Toman el matrimonio, el noviazgo, y lo meten ahí. Toman a los hijos y los meten ahí. Y todo eso lo han mezclado, lo han fundido, y con un buril han comenzado a darle forma, han comenzado a fabricar su Dios, y desgraciadamente, mis queridos hermanos, han colocado eso sobre el altar y han comenzado a adorarlo. Y eso ahora es su Dios, y le diré por qué.
¿Le pasa algo a la casa? No tengo ganas de buscar a Dios. ¿Le pasa algo al vehículo? No tengo ganas de buscar a Dios. ¿Se enfermó su hijo? No quiere nada con Dios. Porque nosotros estamos adorando a un Dios que nosotros mismos nos hemos inventado, hermano. El jovencito termina con la polola. No quiero nada con Dios. Nosotros nos hemos fabricado e inventado un Dios. Y hemos comenzado a fabricarlo. Fracasa el matrimonio, no quiero nada con Dios. Perdemos el trabajo, Dios no está conmigo. Es bastante mi crisis económica, Dios no está conmigo. Se enferma, se muere un familiar, Dios no está conmigo. El joven discute con la novia, Dios no está conmigo. Hermano, nuestro amor, pasión, devoción por Dios se acaba. Se acaba. ¿Por qué? Porque estamos adorando un Dios que nosotros mismos nos hemos inventado. Que no es el Dios de la Biblia, hermano. No es el Dios de la Biblia. Hoy en día tenemos un enfermo y Dios tiene que sanar al enfermo. ¿Y por qué? No sé, pero Dios tiene que sanarlo. ¿Y qué dice el Dios de la Biblia, hermanos? ¿Quieren que les diga algo? Dios está más interesado. Y yo voy a decir esto porque tenemos cristianos frustrados en las iglesias. Dios está más interesado en salvarte que en sanarte. Es que yo estoy enferma y Dios me tiene que sanar. Dios está más interesado en salvarte que en sanarte. Aunque usted no lo crea. Santiago dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Dios quiere salvarnos, hermano. Somos nosotros los que nos hemos acomodado a este mundo. Somos nosotros los que no nos queremos ir. Entonces, mis queridos hermanos, este es el Dios deforme que nos hemos inventado. Dígale a la gente, Dios te va a bendecir, Dios te dará una casa grande, Dios te dará un vehículo del año, Dios te dará el mejor trabajo. Y añádele, Dios te dará el mejor sueldo. Y todos comenzarán a amar a ese predicador y comenzarán a amar a ese Dios. ¿Sí o no? Entonces después llega a la iglesia y se encuentra con un predicador de sana doctrina que le está diciendo, arrepiéntete, hombre, arrepiéntete de tu pecado, déjate de maltratar a tu esposa, déjate de maltratar a tu esposo, educa a tus hijos en la palabra, etcétera, etcétera. Ese no fue el Dios que me presentaron a mí, en primer lugar. Entonces ahora cambia el mensaje. Dios te llama al arrepentimiento, abandona el pecado, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, niégate a ti mismo, esfuérzate en buscar a Dios, al Dios de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzaremos a aborrecer a ese Dios. ¿Sabe por qué? Porque hemos abrazado un Dios que nosotros mismos nos hemos inventado. Y el Dios de la Biblia se opone al Dios que nosotros hemos inventado, por hermano. Se opone, que no es el mismo Dios. Entonces es muy importante, muy importante. Por eso muchos en aquel día me dirán, Señor, pero si yo estuve 40 años en la iglesia. Señor, yo estuve 10, 15 años en la iglesia. Señor, yo profeticé, yo dancé, yo toqué el instrumento, yo prediqué tu palabra, etcétera, etcétera. Y el Señor me dirá, no te conozco, apártate de mí, porque adoraste a un Dios que tú mismo te inventaste. Alabado sea Dios. Y para terminar, hermanos queridos, nuestro último texto. Salmos 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hermanos queridos, para que Dios sea exaltado,
para que Dios sea engrandecido, para que Dios sea glorificado, magnificado, honrado en nuestra vida y en las naciones. Lo primero es Gloria a Dios. eso es lo primero. ¿Se da cuenta que no puedo dejar de pensar en San Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué significa eso? Que toda la Biblia converge. Entonces, hermano, para que Dios sea exaltado en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios. Se da cuenta que las iglesias cristianas evangélicas del mundo entero, en muchas partes, hermano, están adorando a un Dios que no conocen. Pero, hermano Esteban, ¿cómo sabe usted? Por el conocimiento que tenemos de la Biblia, por hermano. Este libro nos habla de Dios. Todo lo que sabemos de Dios está aquí. Y si no conocemos la Biblia, es mentira que conocemos a Dios. Es mentira, hermano. Estudiamos esa palabrita. La palabra estar quietos se traduce de la palabra hebrea rafá, y significa, escúchelo bien, declinar, aflojar, detenerse. Para conocer a Dios, los altivos y las altivas tienen que bajar. En primer lugar, para conocer a Dios debemos aflojar. ¿Qué significa eso? Comenzar a soltar poco a poco. A soltar, hermano, a soltar. Comienza a aflojar, hermano. Comienza a soltar. ¿Sabe lo que significa la palabra perdonar en el Nuevo Testamento? En el griego, afiemi significa soltar. Cuando no perdonamos a una persona es porque no la hemos soltado. Entonces, para conocer a Dios debemos detenernos. Y esto sí aplica, hermano, a nuestra vida, por supuesto. El sistema de hoy, el activismo. ¿Sabe lo que ha producido el activismo? Una falta de relación con el Señor. Los varones muchas veces llegan a sus hogares, los jóvenes después de la universidad, las jovencitas también, los que ya trabajan también, llegan a sus hogares, hermanos, quieren puro descansar. El activismo los ha aplastado. No tienen energía para buscar a Dios. Están cansados. Eso es lo que hace el sistema. Nos aplasta, coacciona en nosotros. Es por eso, hermanos, que debemos ser energéticos. Pero no tome energética. Esa cuestión acelera el corazón. Cuídense. Energéticos. ¿Y sabe lo que enciende? ¿Sabe lo que enciende el cristiano? La palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero conocer a mi Salvador. Yo quiero conocer a Dios. Quiero tener respuesta para la novia de Cristo cuando pregunte, ¿cómo es mi amado? ¿Cómo es mi Señor? A mí me gustaría aportar al reino del Señor. Y he comprobado que el estudio de la Biblia, hermanos, ¿sabe lo que hace? Nos enciende. Nos enciende. Siempre andamos activos. Siempre andamos con una palabra fresca, con un rema, con algún hermano, hermana que esté angustiado, angustiada. Siempre vamos a tener un rema de Dios. Siempre. El conocimiento de Dios
es para ser compartido y para ser entregado. Y cuando nosotros nos vaciamos delante de nuestros hermanos, llegamos a nuestros hogares y el Señor nos sigue llenando. ¿Por qué cree que la Escritura dice, y al que creyere, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué correrán? ¿Se da cuenta? Para que fluyan desde nuestro interior ríos, debemos creer, como dice la Escritura. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, para conocer a Dios debemos menguar, bajar los decibeles. Debemos dejar de ser altaneros, arrogantes, engreídos, los jóvenes contestadores, etcétera, etcétera. Debemos aflojar, comenzar a soltar. Ya no darle tanta vuelta al asunto, hermano. Comenzar a soltar, a soltar. Y para conocer a Dios debemos detenernos, hermano. ¿Le doy un ejemplo vulgar? A veces vamos a orar y dejamos el celular ahí. Señor, bendíceme. Y seguimos orando, hermano. Hermanos, debemos detenernos. Si vamos a orar, vamos a orar. Entonces, mis queridos hermanos, para terminar, debemos calmarnos, debemos controlarnos, debemos soltar el sistema. Si vamos a orar, vamos a orar. Si vamos a estudiar nuestras Biblias, vamos a estudiar nuestras Biblias. ¿Me entiende? Estar quietos y conocer. Entonces, para conocer a Dios, debemos calmar. La palabra conocer del hebreo, no la traje en PowerPoint, se las doy, es la palabra hebrea yadah, conocer, yadah, y significa, con Y, yadah, y significa observar, fijar la atención, estudiar y obedecer. Eso significa conocer a Dios. Hermanos, Dios quiere ser conocido. Dios quiere que le conozcamos. Es por eso que se ha revelado por medio de las Escrituras y es por eso que se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Dios quiere ser conocido. Y añada esto, Dios es conocible. Dios es conocible. Dios quiere que le conozcamos. Entonces, el problema de todas las culturas es que tienen una pequeña parte de lo que es Dios. Por eso hacen dioses controlando el sol, hacen dioses tirando rayos, hacen dioses haciendo crecer las flores, etcétera, etcétera. Porque tienen una pequeña parte de lo que es Dios. Pero Dios, hermanos, no solamente controla los rayos, no solamente controla las tormentas y el sol. Dios controla todo, por hermano. Y esa es la otra parte que ellos no conocen. Por eso tienen un panteón de dioses. Uno para el mar, uno para el sol, uno para la luna, etcétera, etcétera. Nuestro Dios controla todo. Y se acabó el debate. Y se acabó el problema con Dios. ¿Me entiende? Entonces, mis queridos hermanos, la verdad de Dios nunca ha cambiado. La verdad de Dios nunca ha cambiado. Somos nosotros quienes debemos cambiar nuestra perspectiva acerca de Dios. Somos nosotros. Dios siempre ha sido el mismo. Entonces son nuestras creencias acerca de Dios las que muchas veces están erradas y están equivocadas. Hoy, mi querido hermano, le invito a destrozar, a despedazar el falso Dios, el Dios deforme, el Dios feo, que nos hemos fabricado
y levantado. Y hoy esa realidad puede cambiar, hermanos. Hoy esa realidad puede cambiar. Con lo que se dé pie. Hemos terminado.